Muy buenas tardes. Quiero darles la bienvenida a esta sesión vespertina del 23º Congreso Peruano de Obstetricia y Ginecología y 14º Congreso Peruano del Climaterio. Esta sesión que me han invitado a presidir va a abordar el tema de preeclampsia en relación a lo que es el manejo de las crisis convulsivas o eclampsia relacionadas a esta patología, que como tuvimos la suerte de participar el día miércoles, se ha convertido actualmente en la primera causa de muerte materna en el Perú. Una de esas causas de muerte materna es justamente la eclampsia. Y dentro de las estrategias para evitar la eclampsia, el manejo de sulfato de magnesio, al cual estamos acostumbrados a usar en el periodo anteparto y en el intraparto. Pero esta tarde vamos a contar con la presencia de un gran amigo, el doctor Paulino Vigil de Gracia. El doctor Paulino Vigil de Gracia ha sido presidente de la sección centroamericana del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología. Ha sido presidente de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología y exdirector científico de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología. Y el doctor Paulino de Gracia va a abordar esta tarde el sulfato de magnesio de repente en un ambiente en el cual no estamos muy acostumbrados a manejar y nos va a indicar la importancia de ello. Entonces el tema del doctor Paulino es sulfato de magnesio en el postparto. Doctor Paulino tiene 25 minutos para su exposición. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Paulino Vigil de Gracia, encantado de seguir compartiendo con ustedes estos conocimientos, esta experiencia. Y ahora vamos a hablarle un poco sobre la utilidad del sulfato de magnesio postparto en pacientes con trastorno hipertensivo del embarazo severo. Sulfato de magnesio postparto en pacientes con preeclampsia. Específicamente nos vamos a enfocar al diagnóstico de preeclampsia severa. Veamos las diapositivas que tenemos preparadas. En primer lugar, no tengo ningún conflicto de interés, no me están pagando para que diga algo aquí o para que dé la conferencia, o si menciono algún producto tuviese algún interés particular en lo absoluto, simplemente basado en lo que sabemos de la evidencia de las investigaciones. ¿Y cuál es mi objetivo? Mostrar la evidencia existente sobre el uso del sulfato de magnesio postparto en eclampsia y en preeclampsia severa, dos condiciones totalmente diferentes. El primero, me permito hacer la presentación de dos condiciones o casos clínicos para que lo piensen, los analices y tomen una decisión. Paciente a la cual se diagnostica preeclampsia severa 10 horas postparto. Tuvo un parto, todo normal, pero 10 horas después alguien le toma la presión arterial y le encuentra presión alta, verifican si se repite la presión alta, diagnóstico preeclampsia con criterios de gravedad, 10 horas postparto porque la paciente tiene síntomas. La pregunta es, ¿le indica usted sulfato de magnesio, sí o no? Si usted dice que sí, ¿dónde se evidencia eso que sí? Si usted dice que no, ¿de dónde sale esa evidencia que no? Segundo caso, paciente con embarazo de 38 semanas, preeclampsia severa y está en labor de parto. Lleva 12 horas con sulfato de magnesio, ahí en la labor de parto. Luego del parto se mantiene el sulfato de magnesio. ¿Por cuánto tiempo lo mantiene? Evidencia de la conducta. Entonces, esta paciente es totalmente diferente. Recibió sulfato de magnesio, indicaron la interrupción del embarazo vía vaginal. Al momento del nacimiento tenía 12 horas que había recibido el sulfato de magnesio. ¿Le mantenemos el sulfato? Sí o no, evidencia. Ok, los desórdenes de presión arterial están asociados, o de presión arterial asociado al embarazo, se acercan en un 22% en toda la población. Eso es más o menos cualquier grado de presión arterial alta. Y la preeclampsia se presenta en cerca de un 8% de los embarazos.
y se estima que 1 a 2% de los pacientes van a presentar convulsión o eclampsia secundario a esos trastornos hipertensivos. Entonces la presión es muy común, encontrarla elevada en el embarazo, un porcentaje de eso es eclampsia y el menor preeclampsia y el menor porcentaje son eclampsia. ¿Cómo evitar la eclampsia en una mujer embarazada? Está embarazada y cómo evitar usando el sulfato de magnesio. Eso es lo que conocemos hace muchísimos años y es válido. Con la evidencia, perfecto. Pero el sulfato de magnesio es efectivo solo en un 58%, en 6 de 10 mujeres. Y de hecho, ustedes han visto pacientes con sulfato de magnesio que convulsionan, o sea, no es 100% efectivo. Y la otra estrategia muy conocida es la interrupción del embarazo. Interrumpimos el embarazo y listo. Esa es las dos estrategias que usamos para evitar que una paciente convulsione. Preeclampsia e interrupción del embarazo. Preeclampsia severa, sulfato de magnesio y también interrupción del embarazo. La siguiente pregunta sea, ¿cómo evitar la eclampsia en el posparto? ¿Usando sulfato de magnesio? Ok, vamos a ver esto. ¿Por qué la pregunta? Porque cerca del 85% de las eclampsias ocurre con la mujer embarazada o con el bebé adentro. Embarazada o en labor de parto. Significa eso que un 15% ocurre postparto, post-interrupción del embarazo. La gran mayoría de las eclampsias entonces ocurre con el bebé adentro, lo cual te lleva a lo que ya dije, interrumpe el embarazo y si hay eclampsia postparto, pero un porcentaje ínfimo o inferior. Ok. La pregunta es, ¿se debe continuar el sulfato de magnesio posparto si se ha usado antes del embarazo? ¿Lo usé antes del embarazo? ¿Lo debo mantener posparto? Usé antes del embarazo sulfato, interrumpí el embarazo, ¿lo debo mantener posparto? Se sigue preguntando, ¿se ha probado que el sulfato de magnesio es mejor que el placebo en caso de trastorno hipertensivo severo diagnosticado por primera vez posparto? Es decir, acaba de diagnosticar una paciente con preeclampsia severa postparto. Allí se ha probado la utilidad del sulfato de magnesio. Veamos las evidencias. Sin duda, hay múltiples estudios clínicos aleatorizados que prueban, confirman la superioridad del sulfato de magnesio en evitar eclampsia en trastorno hipertensivo severo. Entonces, yo tengo una paciente con preeclampsia severa, está embarazada, el sulfato de magnesio ha sido consistente en probar. Probablemente los estudios más grandes, recordados y el más grande es el estudio McPie, publicado en Lancet en el año 2002. También nos debemos recordar el estudio de nimoepina versus sulfato de magnesio hecho por Berthold Cobrador en el 2003, que prueba que el sulfato de magnesio es superior a la nimoepina, una droga que él había estado trabajando y proyectando hacía muchísimos años. ¿Cuál es el detalle? Que todos estos estudios, la mayoría de los estudios, usan en mujeres embarazadas el sulfato de magnesio y mantienen post-interrupción el sulfato de magnesio por 24 horas. Es decir, recibiste sulfato de magnesio estando embarazada, se hace el parto, se hace la cesárea y se sigue el sulfato de magnesio postparto. La pregunta es, si usé sulfato de magnesio, interrumpí el embarazo, es la cura definitiva. ¿Por qué mantener el sulfato postparto? Interesante. Ahora, existen estudios clínicos aleatorios que prueban la utilidad y superioridad, de nuevo, del sulfato de magnesio para evitar eclampsia y trastorno hipertensivo severo diagnosticado por primera vez postparto. Pues no existe ningún estudio controlado, no existían, porque ahora les voy a mostrar los más recientemente hechos, pero no existían estudios controlados aleatorizados que evaluaban la utilidad del sulfato de magnesio postparto. De hecho, un brazo del estudio McPie aleatorizó pacientes postparto y no prueba que el sulfato de magnesio evite las pocas eclampsias que ocurren postparto. Se lo voy a mostrar. Y por eso fue que el doctor Jacques-Luc y mi persona hicimos una revisión sobre el tema y por eso fue que hicimos unas investigaciones tratando de dar respuesta a esa pregunta. Este es el brazo del estudio McPie. Ese estudio aleatorizó 1.335 pacientes postparto, es decir, sin usar sulfato de magnesio antes del embarazo, antes del parto del nacimiento.
a usar sulfato de magnesio posparto por cesárea 696 pacientes o placebo o parto por cesárea 639 y no hubo diferencia significativa en la cantidad de eclampsia. ¿Qué estamos diciendo aquí? Se hizo el diagnóstico de preeclampsia severa postparto y esos partos les dio McFly. A un grupo se le puso placebo, a otro grupo se le puso sulfato de magnesio. Placebo y sulfato de magnesio fueron igual. No se disminuyó la incidencia de eclampsia en aquellas que usaron sulfato de magnesio postparto. Pero por supuesto el estudio McFly prueba que fue muy efectivo si se usó antes del nacimiento, especial en países como los nuestros de bajo ingreso per cápita o que los pacientes llegan grave o tardíamente al hospital. Repito, si se usó el sulfato de magnesio postparto, no hubo diferencia significativa con respecto al placebo. Insisto, eso nos llevó a Jack Luckme y a mi persona a hacer una revisión exhaustiva sobre el tema, donde el único estudio, y no estudio porque es un brazo del estudio que encontramos que se había aleatorizado pacientes postparto, que nos probarían realmente si el sulfato de magnesio es efectivo, fue ese brazo del estudio McFly que ya les manifesté. Entonces, el Journal Materno Fetal de Neonatal Medicine publicó este paper en el año 2015. Eso nos llevó a que debíamos hacer estudios controlados, aleatorizados, para probar si realmente lo que encontrábamos aquí era cierto en base a ese brazo del estudio McFly que no había ningún beneficio. Esto resumiendo los hallazgos que encontramos en esta revisión. Si la paciente está convulsionando o hay eclampsia postparto, hay que administrarle el sulfato de magnesio. Eso no es para discusión. Si una paciente convulsiona postparto, inicia el sulfato de magnesio y se lo deja por 24 horas después de esa convulsión. Pero si la paciente tiene preeclampsia severa, iniciar el sulfato de magnesio, insisto, ningún beneficio aquí está. En el grupo de pacientes con sulfato de magnesio convulsionaron 4 pacientes, en el grupo placebo 8 pacientes, pero esa diferencia no es significativa, no se muestra un beneficio. En cambio, repito, si la paciente convulsionó para evitar la recidiva de la convulsión, sin duda que el sulfato de magnesio es la mejor droga y hay que usarlo, comparado con diazepam o con fenitoína. Entonces, convulsionó una paciente postparto, póngale sulfato de magnesio y déjelo por 24 horas. Tienes una paciente con preeclampsia severa, diagnosticada por primera vez postparto. No hay evidencia, o no había evidencia, si servía o no servía el sulfato de magnesio. Entonces, además que ese brazo del estudio McFly dice que no hay ninguna evidencia para usarlo, es curioso también porque pudiésemos encontrar otros beneficios, como por ejemplo, al no recibir sulfato de magnesio postparto, la paciente puede evitar la somnolencia que produce el sulfato de magnesio, la depresión que puede producir dosis altas, la posible intoxicación por el sulfato, evitar canalizar vejiga, evitar el reinicio temprano de deambulación, evitar el inicio temprano de lactancia, sobre todo en las primeras 24 horas. Es posible menos tromboembolismo por no mantener a esa paciente encamada y ponerla a deambular rápidamente. Y también es obvio que hay menos recursos, gastos de recursos humanos e insumos en esta paciente que mantiene sulfato de magnesio. Entonces, vean ustedes que si el sulfato de magnesio no es útil en evitar las eclampsias, la convulsión, se generan muchísimos contratiempos, riesgos y hasta gastos económicos por usar esta droga sin necesidad. Siendo así, dirigimos con Jack Luckme un estudio en 9 maternidades en Latinoamérica, incluyendo 3 en Panamá. También se incluye el doctor Santiago Cabrera en Perú, el doctor Jorge Collantes también incluido en esta investigación. Por lo tanto, participaron 2 hospitales, en Lima el doctor Cabrera, en Cajamarca el doctor Jorge Collantes. ¿Qué encontramos aquí? Aleatorizamos 555 pacientes a recibir sulfato de magnesio y 558 a no recibir sulfato de magnesio, pero bajo esta condición.
si la paciente en el momento del nacimiento ya había recibido por lo menos 8 horas de sulfato de magnesio. Es decir, ibas a hacer un parto, ibas a hacer una cesárea, le pusiste sulfato de magnesio. En el momento del nacimiento ya tenía 8 o más horas, hacíamos aleatorizada, firmaba el documento, se le explicaba el estudio y entonces la paciente, una, se le quitaba el sulfato de magnesio, otra, se le dejaba el sulfato de magnesio por 24 horas porque eso dice en la guía, dice en las normas. Nuestra meta es ver si en un grupo convulsionaba más al paciente o en el otro grupo convulsionaba menos. Si el sulfato de magnesio realmente es efectivo por 24 horas, significa que deben convulsionar menos pacientes ahí, y cuando se lo quitábamos, debían convulsionar más pacientes. Recuerden, todas recibieron sulfato de magnesio, sin excepción, solo que tenían por lo menos 8 horas o más de sulfato de magnesio. Vean ustedes, una eclampsia en el grupo que recibió sulfato de magnesio, 2 eclampsias en las que no recibió sulfato de magnesio. No existe diferencia significativa, o sea que de entrada, en la variable de resultado primario, yo diría no hay evidencia que el sulfato de magnesio sea útil. Y por el contrario, lo que ya sabíamos, iniciar a deambular la paciente fue significativamente mucho más temprano porque le quitaba no tenía sulfato de magnesio, quitaba la canalización y ya empezaba a caminar rápidamente, mientras la otra tenía que mantener el sulfato de magnesio, la sonda Foley o la sonda vesical por 24 horas. Igualmente, la paciente empezaron a dar lactancia mucho más temprano porque ya al quitarle sonda, al quitarle todas estas beneficios, la paciente podía deambular y rápidamente estar en contacto con su bebé. Entonces no encontramos ningún beneficio manteniendo el sulfato de magnesio por 24 horas. Si la paciente había recibido al menos la impregnación y 8 horas antes del nacimiento. Pero también nosotros hicimos otro estudio que consistía en que si la paciente había recibido menos de 8 horas, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 7 horas, ya no como el estudio previo. Entonces decidimos, como recibió pocas horas posparto, vamos a hacer 2 grupos. Uno se lo vamos a dar hasta por 6 horas y el otro, como dice la norma, hasta 24 horas. ¿Qué queríamos ver aquí a diferencia del otro estudio? Que si la paciente había recibido menos de 8 horas o pocas horas de sulfato de magnesio, entonces se la dejábamos por 6 horas o de rutina 24 horas. Este estudio aleatorizó 143 pacientes al sulfato de magnesio por 24 horas como es norma y 141 a 6 horas. 0 eclampsia. E igual la deambulación fue más rápida, por supuesto, de quitarte el sulfato de magnesio a las 6 horas. La lactancia materna fue más rápida porque quitaste el sulfato a las 6 horas. Entonces tenemos 2 estudios interesantísimos que nos dice que mantener el sulfato de magnesio por 24 horas no tiene utilidad. Estudio controlado y aleatorizado. Que si se recibió muy pocas horas, al menos, o menos de 8 horas, está bien, déjenselo por 6 horas. Pero si recibió más de 8 horas, no hay evidencia. Por lo tanto, eso de que el sulfato de magnesio se debe dejar por 24 horas, no encontramos nosotros sustento para eso, y sobre todo se ha recibido el sulfato de magnesio antes del nacimiento. Lo que no entendemos todavía es cómo muchos médicos tienen una frecuencia severa, interrumpen el embarazo y después le administran sulfato de magnesio. Cuando, repito, la tasa de cáncer es muy baja posparto. No es que no hay, sí las hay, pero los estudios prueban que la incidencia posparto no la disminuye con el sulfato de magnesio. Nosotros pensamos igual que antibióticos, otras drogas, hay un efecto ahí tardío con el sulfato de magnesio, de tal forma que si ya lo usaste previo al embarazo e interrumpiste el embarazo, hay un efecto duradero que evita que esa paciente convulsione en posparto. Entonces, ante la pregunta, paciente a la cual se diagnostica preeclampsia severa 10 horas posparto, ¿le indica sulfato de magnesio? ¿Cuál es la evidencia de su conducta? Por acuerdo que se le sigue indicando, pero en estos momentos no hay evidencia para eso. Diagnosticaste preeclampsia severa 3 horas, 4 horas, 5 horas posparto, por más criterios de gravedad y por más síntomas de tema paciente, no hay evidencia para sustentarlo. Por supuesto que darle antihipertensivos sin duda es lo que hay que hacer. Hay que darle antihipertensivos a esta paciente porque tiene una frecuencia severa, pero no sulfato de magnesio posparto. Y la otra paciente, esta paciente lleva 12 horas con sulfato de magnesio, está en labor de parto, usted interrumpe el embarazo. ¿Por qué continuárselo por 24 horas? Porque la norma lo dice. Sin embargo, no es, el resultado del estudio MAGPIE prueba que no es necesario. La posibilidad que esta paciente convulsione es extremadamente baja. Y si va a convulsionar, va a convulsionar con sulfato o sin sulfato de magnesio. Eso es lo que encontramos en el estudio MAGPIE.
En resumen, jóvenes, hay dos formas hoy día para evitar la eclampsia en la embarazada. Y contundentemente, una de ellas es la interrupción del embarazo. La interrupción del embarazo es la mejor estrategia para evitar las complicaciones y los problemas asociados a preeclampsia y eclampsia. Alguien me pregunta, ¿cuál es la mejor forma de evitar eclampsia? Interrumpiendo el embarazo. ¿Cuál es la mejor forma de evitar hipovolemia? No es pasándole fluido, interrumpiendo el embarazo para quitar esa cadena de trastorno vascular que se está dando. ¿Cuál es la mejor forma de evitar una muerte materna en trastorno infantil? Interrumpiendo el embarazo. ¿Cuál es la mejor forma de evitar un desprendimiento prematuro de placenta? Interrumpiendo el embarazo. ¿Cuál es la mejor forma de evitar un edema agudo del pulmón? Interrumpiendo el embarazo. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de evitar las crisis hipertensivas? Interrumpiendo el embarazo. No es que no hay complicaciones por parto, pero las hay menos una vez interrumpe el embarazo. Igualmente, el sulfato de magnesio nos puede ayudar con la paciente embarazada. Sí, ya les dije que hay un 58% de efectividad, pero no ayuda en el posparto. Ya interrumpiste el embarazo. Recuerde, 85-86% de las convulsiones ocurre con el bebé adentro. Una vez saca el bebé de aquí, saca la placenta, solo un 14%, 15% redondeando, hacen eclampsia posparto. ¿Dónde está tu estrategia entonces como ginecobstetra? A evitar la convulsión en el 85%, en la que están embarazadas, allí, porque una vez interrumpe el embarazo, se van a dar eclampsia posparto, pero el porcentaje es muy bajo. Entonces, por eso digo, puerperio, no parece útil ni necesario mantener el sulfato de magnesio. Entonces, ¿qué hacemos en el puerperio? Dar antihipertensivos en la paciente que están haciendo crisis hipertensiva, porque aquí realmente sí hay un beneficio muy contundente para con estas pacientes. Entonces, la estrategia de usar el sulfato de magnesio está de evitar las eclampsias, están haciendo un diagnóstico rápido, conciso, preciso y sobre todo pacientes con criterio de gravedad. Actuar, bajar la crisis hipertensiva. Si tiene criterio de gravedad, ponle sulfato de magnesio, ¿sí? Pero el plan tiene que ser a llevar a interrumpir ese embarazo. Una vez interrumpe ese embarazo, se baja enormemente la posibilidad que esta paciente convulsione. ¿Okay? Entonces le hemos presentado estas evidencias que hemos sacado en los últimos años con estudios controlados y actualizados sobre este tópico. Siempre dejo un mensajito al final, vuelvo y lo dejo aquí. Si eres de los que piensa, eso no se puede hacer aquí. Aquí lo hacemos diferente. Aquí seguiremos con lo mismo. Está bien, pero yo te exhorto a que te hagas una pregunta. Pregúntate, ¿cómo están tus morbilidades y tu mortalidad? ¿Qué tal? En cualquier tópico esta pregunta. Si está igual o mejor que en las mejores áreas del mundo, no cambies porque lo estás haciendo bien. Si está peor, acepta que necesitas un cambio para poder mejorar. Si nosotros no aceptamos nuestra realidad, escondemos nuestra realidad, inventamos nuestra realidad, nunca vamos a mejorar. Entonces eso es lo que llamo, o lo que digo, para poder generar un cambio, tenemos que cambiar primero en nuestra forma de pensar y de actuar. Nuevamente, agradecido, ha sido para mí un privilegio dar esta conferencia, agradecido con los organizadores, agradecido con ustedes por escucharme esta presentación y esperemos vernos muy pronto. Chao, hasta luego, encantado. Muchas gracias al doctor Paulino Vigil de Gracia, que siempre nos trae estudios muy recientes que nos hacen recapacitar en relación a lo que son los tratamientos y manejos convencionales.